Bienvenidas y bienvenidos a este video sobre el capítulo 5 del libro de texto de la asignatura, de Estrategia Empresarial. Este capítulo se llama Estrategia en Acción. Mi nombre es Álvaro García Otárola, soy profesor de la cátedra y vamos a comenzar de inmediato con este capítulo que nos muestra como primer tema el de las características de los objetivos y los beneficios de tener objetivos claros en una organización. Una organización sin objetivos, pues es una organización sin rumbo. Creo que estaremos de acuerdo en que muchos de las organizaciones pues tienen problemas precisamente porque no saben para dónde van y eso les impide poder orientar todos sus recursos hacia metas comunes. Por lo tanto, bueno, entonces el autor ha puesto algún énfasis en los objetivos de esta asignatura y ha establecido 8 características deseables para los objetivos. La primera es que sean cuantitativos, esto es que digamos que estén expresados en cantidades y esto es muy útil, sobre todo para que estos mismos objetivos puedan cumplir con la característica número 2, que es que sean medibles. Esto es muy importante, que sean medibles para poder hacer evaluación y entonces poder determinar si la parte de la organización, sea una oficina o sea una persona, pues ha contribuido y en qué medida a el logro de la estrategia. Tienen que ser realistas, sobre todo tomando en cuenta la disponibilidad de recursos y las capacidades jurídicas y técnicas de la organización o de la parte de la organización que se haga cargo de ese objetivo. Sean comprensibles. Esto es una característica con que parece, digamos que poco importante. Creo que es una de las más importantes más bien, y es que el lenguaje humano no es tan sencillo como la mayoría de las personas piensan, y por lo tanto que un objetivo sea comprensible, o sea, que todo el mundo entienda lo mismo, es muy importante para que ese objetivo pueda cumplirse. Deben ser desafiantes, es decir, que deben, digamos que, impulsar a la organización hacia adelante, a realizar un esfuerzo para poder lograr esa posición futura que se ha trazado con la visión. Tienen que ser jerárquicos. Esto implica que hay digamos, diferentes niveles de importancia y de tamaño de los objetivos. Tenemos objetivos estratégicos, objetivos de corto plazo, de mediano plazo, pues entonces cada objetivo igual tiene responsables que serán también diferentes niveles de la organización. Entonces, y por lo tanto, pues entonces hay una jerarquía que tiene que ver también con los niveles jerárquicos de la estructura organizacional. O sea, también hay una concatenación con eso. Tienen que ser alcanzables y aquí digamos que entre lo que es medible, realista y desafiantes, pues que sean alcanzables, pues es importante que haya una viabilidad verdadera de que se lleven a cabo. A veces hay organizaciones o personas que se plantean objetivos, digamos que un poco desafiantes y poco para que sean más alcanzables y para que tal vez ser más realistas o para salir bien en las evaluaciones. Pero de lo que se trata es de mantener digamos, un balance bueno entre todas estas características para que también la organización se vea beneficiada con los resultados que se han establecido para estos objetivos y para la empresa o para la organización. Tienen que ser congruentes a través de todos los departamentos. Esto es muy importante. Digamos que hay que tener una vista 360 y sobre todo una integración absoluta de toda la organización, de manera que no se fragmente y cada quien persiga sus propios intereses y sus propios objetivos. Y eso pasa mucho en algunas organizaciones donde hay gente que quiere acaparar todos los recursos o quiere, digamos, llevarse la mayor porción para poder obtener mayores resultados, pero como parte de la organización, no para la organización como un todo. Y eso al final termina, digamos que afectando
el desempeño global de la organización. Entonces tiene que haber un equilibrio bastante bueno también, y que todo el mundo entienda que están en una misma barco, que tienen que construir la organización a partir de la escasez de recursos también. Algunos beneficios de tener objetivos claros, bueno, es que dan dirección para poner de manifiesto las expectativas. Esto es muy importante también porque, al igual que ustedes como estudiantes, a veces le piden a uno una rúbrica, que es cómo se les va a evaluar algún trabajo o alguna cuestión, pues los objetivos pues, dan esa guía también y le dicen a la gente cómo los vamos a evaluar. Si se ha dicho, por ejemplo, que uno de los objetivos, que además normalmente también están establecidos, como están establecidos en términos cuantitativos, pueden decir, por ejemplo, incrementar las ventas en un 10%. Entonces ya saben los del departamento de ventas y los del departamento, por ejemplo, de marketing, que deben de hacer esfuerzos específicos con el fin de lograr ese objetivo de un 10% en el incremento de las ventas, y saben que van a ser evaluados a partir de eso. Si no se logra ese objetivo, pues entonces va eso a repercutir en la evaluación también del desempeño. Permite una sinergia, que es precisamente esa unión de esfuerzos y de energía, de impulsos con las otras partes de la organización para cumplir con los objetivos, viéndolos con esa visión, como les decía yo antes, 360 o integral de la organización de manera global. Contribuyen a la evaluación, como les decía antes, para, pues, establecen estándares, establecen, digamos, qué parámetros con los cuales va a ser uno medido. También establecen prioridades. Una vez conocidos todos los objetivos, pues ahí se va a dar cuenta uno, a partir también de esa jerarquización, que habrán algunos objetivos que son más importantes que otros, o que algunos, digamos, que se van acumulando o agregando para poder contribuir con uno más grande. Minimizan los conflictos y reducen la incertidumbre, porque como ya todos saben para dónde se va, para qué es lo que se espera de cada parte de la organización, pues eso disminuye la incertidumbre, y también pues ayuda a ponerse de acuerdo entre los diferentes departamentos, sobre todo, como les decía yo, en la distribución de los recursos, que precisamente es una de las funciones y es una de las utilidades de los objetivos bien planteados, que permiten, digamos, asignar los recursos adecuadamente, estimulan el esfuerzo y apoyan a diseñar las tareas, a generar planes, digamos, transversales para poder llevar a cabo y poder conseguir las metas que se han establecido, y sobre todo, al final, contribuyen a la base para la toma de decisiones congruentes. Digamos que lo que no es de recibo es que en una organización se planteen una serie de objetivos y que la gente agarre y engavete esos objetivos y lleve a cabo una gestión sin tomar en cuenta todas esas metas y todos esos parámetros y todas esas expectativas que tiene la organización a partir de el trabajo de todos. Si no se tienen objetivos claros, pues se va a caer en algunas prácticas que, digamos, que no son convenientes, como la administración por extrapolación, que básicamente es, si no está descompuesto, no lo arregle, o sea, que no le meta mano a lo que está funcionando. El problema es que normalmente, si usted no está también en contacto con el ambiente y con el logro de los objetivos a nivel global, pues podría dejar de ver algunos cambios que se están dando en el entorno, y por lo tanto, por no tocar algo que está funcionando bien, pues podría terminar, digamos, haciendo muy bien lo que usted hace, pero sin contribuir con la organización. Yo a veces utilizo el ejemplo en El Principito, hay un personaje que está encargado de encender y apagar una lamparita, la enciende en la noche y la apaga durante el día, pero resulta que el planeta se fue haciendo tan pequeño que básicamente son minutos en los cuales prende y apaga la lamparita, y es tan pequeño que él es el único habitante, y entonces eso quiere decir que no agrega valor, y por lo tanto, pues entonces debería haber hecho un ajuste hace mucho tiempo. La administración por crisis, que es atender solo aquello que digamos que va creando una distorsión en la organización, y ahí se dan, digamos, administraciones de apaga incendios. Entonces, si hay, se hace algo hasta que, digamos, que algo se descompone también.
y normalmente entonces están, digamos, sumergidos en ese día a día de apagar esos incendios, sin proyectarse en el futuro, porque de repente están apagando un incendio de algo que en el futuro, digamos, no se va a necesitar también. Y eso, pues, tampoco es conveniente. Luego, administrar por factores subjetivos o por esperanzas, que básicamente es a mí lo que me suene, lo que me inspire, si alguien me inspira confianza, si alguien me inspira simpatía y demás, o por intuición de que eso va a salir bien de esa manera, pues ese tipo de cosas tampoco, porque hay que evaluar el desempeño de la organización con factores objetivos y, valga la redundancia, esos factores objetivos están dados en los parámetros que están establecidos en esos objetivos cuantificables y medibles. Tipos de estrategias de negocios. Bueno, vamos a entrar a verificar una serie de tipos de estrategias. Todas son complementarias, todas están unidas por un hilo conductor común, que es que estas estrategias están diseñadas o se han ido identificando a partir de las prácticas de muchas organizaciones en el mundo, cómo atacan ellos, digamos, temas específicos para poder controlar las 5 fuerzas, por ejemplo, de Porter, o para poder entonces, digamos que adecuarse a las condiciones del entorno. Las primeras son las estrategias de integración. Básicamente aquí lo que se ataca normalmente es el poder de negociación, por ejemplo, de los clientes o en el caso de hacia adelante, y el poder de negociación de los proveedores, de nada que es hacia atrás, y en productos o la competencia con la integración horizontal. Entonces, la integración hacia adelante se da normalmente cuando la organización pues tiene algunas características específicas como falta de confiabilidad por ejemplo, en la cadena de logística o de distribución hacia los vendedores, o inclusive a los mismos vendedores o las mismas ventas específicamente. Y entonces algunas organizaciones han optado por construir una capacidad logística para realizar este tipo de tareas con el fin de eliminar, digamos, a veces diferencias en costos, a veces incertidumbre de si las cosas van a llegar en el tiempo que se espera, digamos, en un momento adecuado. Y también, sobre todo cuando digamos que las características del producto requieren de que durante las ventas haya una buena relación con el cliente, y además en el proceso postventa también. Entonces también algunas organizaciones han optado por generar sus cadenas de suministro y sus tiendas para poder así tener un mayor control sobre su relación con los clientes. Hacia atrás implica también igual atacar algunas cuestiones que tienen que ver con proveedores que no cumplen, ¿verdad? Que tienen un nivel alto de incertidumbre o que juegan mucho con los precios a partir de, digamos, que de recursos que son muy escasos, o que digamos que sobre todo cuando hay proveedores que no son muy confiables. También si la cadena de abasto de los proveedores pues tiene alguna problemática, igual de la misma manera, pues entonces la organización hace el desarrollo o la adquisición de equipos y de transportes con el fin de mantener un flujo adecuado de insumos productivos hacia las plantas, por ejemplo, de producción, en el caso de algunas. Y finalmente está la integración horizontal, que se trata básicamente de adquirir a la competencia, o digamos que sobre todo de adquirir o de fusionarse con la competencia, de tal suerte que se pueda entonces, digamos, desahogar un poco esa presión por parte de la competencia, o unir esfuerzos, por ejemplo, para poder competir en un mercado más grande. Una empresa, digamos, que ha utilizado varias de estas estrategias ha sido Apple. Hacia adelante, pues ha puesto, por ejemplo, sus salones de ventas
porque requieren, digamos, de tener digamos, un servicio al cliente en venta y postventa, pues bastante cercano, y por lo tanto entonces han puesto sus tiendas alrededor del mundo. Otra ha sido que han asumido el diseño y la producción de muchos de sus insumos con el fin digamos, de evitar esas fluctuaciones en los precios y en los flujos de insumos. Hay digamos que algunos productos minerales y demás que son estratégicos para las personas que fabrican aparatos electrónicos, como puede ser el coltán, entonces eso hace que algunas organizaciones hayan incluso tomado la decisión, por ejemplo, de comprar la mina de coltán, de tal manera que entonces pueden garantizarse un flujo de insumos, de ese producto, de ese insumo específicamente, y además evita que la competencia pues le esté presionando ahí para comprar el coltán también, y entonces nos hace digamos que una fluctuación en los precios. Seguimos entonces con las estrategias intensivas. Esa era más, digamos que orientada hacia los clientes, a los proveedores y la competencia. Luego tenemos también estas estrategias intensivas que están muy relacionadas con el mercado, y que tenemos la primera, que es la de penetración de mercado, que básicamente busca incrementar la participación de mercado de los productos y servicios actuales, sobre todo con esfuerzos de marketing y ventas. Y básicamente esto se da en organizaciones donde hay una alta producción, tal vez tienen economías de escala y capacidades productivas muy altas, o tienen una sobreproducción ahí en bodegas y necesitan entonces aumentar las ventas, y por lo tanto entonces hacen esfuerzos sobre todo en lograr, digamos, que robarle una porción a la competencia del mercado, ya sea de manera momentánea o permanente, para poder entonces aprovechar esa capacidad productiva, entre otras cosas, ¿verdad? Yo estoy poniendo un ejemplo muy específico. Luego tenemos el desarrollo de mercado, que lo que hace es introducir los productos o servicios actuales de la empresa en nuevas áreas geográficas. De la misma manera, podría ser una organización que tiene una producción, digamos, una capacidad productiva muy alta, y que ya el mercado en el cual se desarrolló, pues ya le quedó chiquitito, para ponerlo de alguna manera. Un ejemplo de esto podría ser en Costa Rica, la Dos Pinos, que se creó para el mercado costarricense, pero a partir de la capacidad productiva que tiene y las economías de escala y demás, entonces ha podido desarrollar mercados en Panamá y en otros países de Centroamérica, y a partir, digamos, de que tiene suficiente producto, por ejemplo, para mantener su producción en Costa Rica, pero también en otros mercados. Y luego tenemos el desarrollo del producto, que es cuando la organización, por ejemplo, tal vez está en un mercado donde hay mucha competencia, y por lo tanto la diferenciación del producto, pues, o la necesidad de un producto nuevo, pues es la oportunidad para poder, digamos, que tener una ventaja en el mercado. Esto normalmente puede ser alguna parte desatendida del mercado, porque no hay un producto específico, o brindarle alguna característica específica a un producto para hacerlo más atractivo para las personas, y que las personas lo prefieran sobre otros productos. Es lo que ha pasado últimamente con los celulares. Ya cada vez los celulares, los smartphones, son más, digamos, más homogéneos, tienen unas capacidades muy parecidas de procesamiento, de memoria y demás. Y entonces alguna organización, alguna empresa, por ejemplo, ahora ha optado por el desarrollo de las cámaras, y tienen cámaras, digamos, que toman fotos muy buenas, o que incluso son casi que tienen unos lentes que son casi telescópicos y permiten, por ejemplo, tomar fotos de los cráteres de la Luna, o de algunos planetas o astros que no son visibles a simple vista. Otras de las estrategias son las de diversificación. Eso es incursionar en otros negocios o en otras
en otras líneas de producto. Esto es también igual, puede ser organizaciones sobre todo que o se están quedando sin mercado, digamos que ya están con un producto que ya dejó de ser tan rentable como antes y por lo tanto necesitan migrar y entonces requieren diversificarse o que también han conseguido una cantidad tal de recursos que tienen suficiente dinero para poder invertir en nuevos productos. Existen, digamos que básicamente dos tipos de diversificación, que son la relacionada y la no relacionada. La relacionada es cuando se da en el mismo, digamos que en la misma industria o cadena de valor en la cual estaba ya la organización. Por ejemplo, en este caso, digamos, cuando Facebook también incursionó en otro tipo de servicios, ya no solo de redes sociales como es Facebook, sino que en el caso de la mensajería, que también funciona con sus características de red social como WhatsApp, y lo que hizo fue adquirir también WhatsApp y otras empresas que han como que también tiene que ver con redes sociales y demás. Entonces esto sería una diversificación relacionada porque son otros productos, aunque en la misma línea y cadena, digamos, de valor. Luego existen diversificaciones no relacionadas y es cuando organizaciones pues incurren o se meten en otro tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, tenemos General Electric, que los que tenemos alguna edad nos acordamos que esto era una organización que básicamente lo que hacía era construir refrigeradoras y cocinas y algunos electrodomésticos. Y ahora, digamos que una buena parte o la mayor parte más bien de sus inversiones están en productos financieros. Entonces, vean que ya ahí sí hay una diversificación no relacionada porque ya ahora no están solo en el negocio de los electrodomésticos, sino que está en otra rama que es bastante diferente, que es la de los productos financieros. Aquí tenemos tal vez un fondo un poco más lúgubre, pero es que tenemos las estrategias defensivas y es que cuando las condiciones del entorno, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la pandemia, ha generado una serie de distorsiones en el mercado, sobre todo en el del turismo, y eso hace que las organizaciones pues, tengan que, digamos que, recurrir a caminos digamos, poco deseados, pero que son necesarios para la supervivencia de la organización. En este caso tenemos el recorte de gastos, sobre todo, y por eso es que muchos hoteles y demás pues han tenido que despedir personas, han tenido que reorganizarse, han tenido que eliminar algunos servicios y han tenido que modificar las jornadas laborales de sus empleados y por lo tanto entonces han tratado de recortar gastos al máximo para poder mantenerse en funcionamiento. Tenemos la desinversión, que es cuando organizaciones tal vez que se han diversificado, por ejemplo, qué sé yo, digamos que una empresa que fabrica casas prefabricadas, pues ahí se haya diversificado hacia la construcción y en algún momento pues ha decidido que va a liquidar la parte de construcción porque ya sea porque no es tan rentable como ellos esperaban o porque les funciona más, digamos, desarrollar otros mercados y por lo tanto entonces necesitan ampliar su capacidad productiva porque les deja mucho más rentabilidad la fabricación, qué sé yo, de blocks o de baldosas, por decirles algo, y entonces deciden entonces liquidar o desinvertir en la parte que habían tenido de construcción y empiezan a vender las grúas, los camiones y los equipos de construcción. Y finalmente está la liquidación, que es cuando la organización pues, ya ha fracasado en sus objetivos y pues va a tener que dejar de existir y entonces lo que hacen es liquidar los activos que tienen para poder honrar sus deudas y sus compromisos con otras organizaciones y personas y entonces básicamente es cuando una empresa cae en bancarrota que normalmente entonces hace esa venta de sus activos para poder cubrir sus gastos, sus deudas.
Y tenemos ahora las 5 estrategias genéricas de Porter. Estas, digamos que aquí las tenemos como 5. Otros las verán como 3 y las dividen, ahí están subdivididas las de tipo de liderazgo de costos en 2 y las de enfoque en 2 también. Entonces tenemos liderazgo en costos, que básicamente es cuando, sobre todo en organizaciones en mercados muy grandes, que además tienen economías de escala que les permiten una mayor producción y entre más produzcan, digamos que menores son los precios y por lo tanto entonces compiten en costos en el mercado, donde hay muchos productos del mismo, pero que entonces la manera de competir para obtener, digamos, mayor porción del mercado es con el costo más bajo. Luego hay otro liderazgo en costos que ya no es solo el costo más bajo, sino que también se centran en alguna característica del producto y por lo tanto entonces el cliente digamos que tal vez no recurre al del costo más bajo porque este otro producto pues tiene una característica diferenciadora, pero además otros productos que tienen esa característica diferenciadora pues tienen un precio un poco más alto. Entonces, digamos que sería lo que uno diría que tiene una buena relación entre costo y calidad y características del producto. Y ahí no es solo lo más barato, sino que tiene características muy específicas. Tenemos la diferenciación, que como les decía antes, tiene que ver mucho con eso de darle al producto, ya sea que sea un producto único, que no hay otro en el mercado, o que tiene una característica que lo hace diferente a los demás y que es muy atractiva para los clientes. Hablábamos antes de la cámara esa tan potente en algunos celulares. Hay otros celulares u otros productos pues, que se centran más en otras características muy específicas. Por ejemplo, algunas marcas de computadora que son muy famosas entre las personas que les gustan mucho los juegos electrónicos y que tienen características muy específicas para jugar y que pues tienen ventas o tienen una diferenciación muy específica sobre otras computadoras que son más orientadas al trabajo, ¿verdad? Luego tenemos el enfoque, que es esta, digamos que se diferencia, ¿verdad? Que tiene bajo costo y mejor valor también, igual que el liderazgo en costos. Y esta básicamente se diferencia de esos tipos de liderazgo en costos en que se enfoca en una porción específica o un segmento de mercado. Entonces, igual compiten con costo, igual compiten con mejor valor, esa relación costo, calidad y beneficios, características del producto, pero lo hacen para segmentos específicos del mercado. O sea, ahí ya es, sobre todo en algunos casos, mercados que están desatendidos porque hay un liderazgo en la industria y pues han dejado, digamos, de lado algunos mercados, algunos nichos de mercado y por lo tanto, entonces, se puede hacer esto. O tal vez están orientados a un mercado, digamos, más específico, por ejemplo, de muy altos ingresos, y entonces, como es el caso de la empresa Bentley, que cada uno de sus autos anda ahí por el $500,000 hasta $1,000,000, es una fábrica que fabrica muy pocos automóviles con respecto de Toyota, por ejemplo, pero que está dirigida a un segmento muy específico de mercado. Todas estas tipos de estrategias genéricas pueden ser utilizadas por la misma empresa. O sea, es el caso, por ejemplo, de esta automotriz Toyota que tiene una línea para, digamos que para la población más general, tiene otra línea que sería como Lexus para digamos, un mercado de mayores ingresos. También tienen otras líneas para vehículos de trabajo y camiones y buses y demás. Entonces, puede una misma empresa pues, puede utilizar todos esos tipos de estrategias genéricas. Desde que se postuló, digamos, también mucho la teoría de los juegos colaborativos, pues ya, digamos que ya se perdió un poco más esa visión de la guerra que existía entre competidores, donde básicamente, digamos, que era una campaña, yo me acuerdo en los 80s, de la llamada guerra de las colas, que era entre Coca-Cola y Pepsi, y ahora más bien las organizaciones, pues muchas, optan más bien por cooperar, incluso entre competidores. Ya ha habido alianzas entre automotrices para generar, por ejemplo, un mejor motor, y lo hacen entre dos compañías automotrices que además son rivales, pero que se van a beneficiar ambas de ese nuevo motor. Y como los costos de investigación y desarrollo pues son tan altos, el compartirlo les permite entonces poder obtener un producto en menor tiempo y a menor costo, un producto nuevo, una diferenciación del producto, y pues entonces
hacen ese tipo de cooperaciones. También hay alianzas estratégicas y asociaciones que son muy parecidas, pero en algunos casos se diferencian porque lo hacen de manera corporativa, poniendo, digamos, que una empresa o una parte de la organización totalmente diferente, con una gerencia específica y demás, y donde se unen esfuerzos y se aportan capitales de ambas empresas, pero que no son necesariamente la organización misma, y se puede crear una tercera, digamos, por decirlo de alguna manera. Y finalmente está la fusión-adquisición. La fusión normalmente se da entre organizaciones que quieren, entre dos, por ejemplo, hacer una organización más grande para poder competir con otra que pues les doblaba el tamaño, y entonces tener digamos que una competencia un poco más equilibrada entre y luego la adquisición, que básicamente es cuando una empresa compra a otra. Todas tienen sus ventajas y desventajas, las adquisiciones sobre todo y las fusiones. A veces las empresas tienen, qué sé yo, diferentes modelos de gestión, diferentes modelos de gerencias específicas, con estilos, con culturas, organizaciones muy específicas también, y a veces hasta los sistemas de información, y eso pues implica entonces, tanto en adquisiciones como en fusiones, pues que hay que hacer una serie de ajustes y que llevan tiempo, esfuerzo y dinero. Bueno, tenemos tácticas también para estrategias. El de ser pionero, decíamos antes, vean que todas están muy relacionadas. Ser pionero, o sea, ser el primero en el mercado también implica una ventaja sobre los demás, implica una alta también inversión muchas veces en investigación y desarrollo, para poder ser el primer producto. Cuando uno es el primer producto, pues entonces capta la atención del mercado más rápido, y queda más en la conciencia de las personas, y luego que también puede vender un producto que es novedoso a un precio más alto durante más tiempo que con algunos productos que digamos que se copian muy rápido, y que por lo tanto entonces la gente genera competencia muy rápido, y eso definitivamente entre más competencia hay, pues eso también tiende a bajar un poco o bastante el precio de los productos, y para poder competir. Y entonces, pues cuando uno está al principio y es el único, pues puede vender más caro, para ponerlo así en términos más claros y más sencillos, que cuando hay más productos que le generan competencia. El outsourcing normalmente es una estrategia, una táctica que han tomado las organizaciones para ya sea erradicar partes de sus operaciones en otras áreas geográficas, por ejemplo, en países digamos, con menores costos de mano de obra, ¿verdad? Que pasa mucho, o que tienen, digamos, que garantías o beneficios fiscales, por ejemplo, y entonces se hace eso. También como outsourcing hay el de, digamos que dejar de controlar desde la organización algunas cosas y comprárselas, por decirlo algo, o contratarlas, subcontratarlas a otras organizaciones. Pasa mucho con la logística y pasa mucho con los servicios, por ejemplo, de contaduría o de asesoría legal, que muchas organizaciones han optado por no tener mejor digamos, una estructura dentro de su organización que haga esas cosas, sino que compren el servicio a otras organizaciones que están muy especializadas en eso, y que por lo tanto pues hacen el trabajo de una manera más eficiente y con las características que la organización valora. El reshoring es básicamente, digamos, que como la reversa del outsourcing. Y, por ejemplo, qué sé yo, si alguna organización, por ejemplo, había radicado parte de sus operaciones en otro país porque en ese país había mejores condiciones, digamos, de precio de mano de obra o de beneficios fiscales, pues si la cosa cambia en el país de origen, pues es muy probable entonces que o cambian en el país donde se fueron y las cosas se hicieron más caras y demás, o se quitan los beneficios fiscales, pues entonces lo que hacen es devolverse. En este caso ahí aplica aquel dicho de nuestros abuelos que decía que solo los ríos no se devuelven. Y finalmente hay una reflexión que hace el autor acerca de la planificación estratégica en las organizaciones, y básicamente digamos que lo que dice es que sea la organización una organización con fines de lucro, sea grande, pequeña, o sea una organización sin fines de lucro o gubernamental, siempre va a necesitar de la planeación estratégica, siempre va a necesitar de generar estrategias y tácticas para poder mantenerse en el mercado, para poder poder seguir brindando los servicios y productos a sus beneficiarios,
con todas las características que ellos requieren. Pone el ejemplo de que, digamos que hay organizaciones gubernamentales que dan servicios de salud o de educación superior o de educación en general y que sienten la presión de algunas empresas de mercado que dan los mismos servicios, que normalmente generan mucha presión porque son servicios, digamos, que son bastante rentables y por lo tanto, entonces hay que generar una serie de estrategias y demás para poder competir o para poder mantenerse en funcionamiento y sobre todo dar los servicios que la población se merece en el caso de las organizaciones gubernamentales. Igual hay, digamos, tendencias muy marcadas hacia más bien la cooperación, incluso ya lo veíamos anteriormente entre organizaciones, bueno, también mucha de esta cooperación se da entre organizaciones privadas y públicas, y entonces todo ese tipo de estrategias que vimos anteriormente pues aplican tanto para organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, para ONGs y para empresas con fines de lucro y sin fines de lucro. Básicamente, digamos que eso es en general la reflexión acerca de la planificación estratégica en todo tipo de organizaciones. Y pues les agradezco mucho su atención a este video y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias.